En el contenido de hoy hablaremos acerca de qué es un neófito y cuáles requisitos debe tener un líder en la iglesia. ¿Qué es un neófito? La palabra neófito proviene de un vocablo griego que quiere decir recién plantado. Este término es empleado en el griego del Nuevo Testamento de los primeros creyentes, cuando se referían a las personas que recién se habían convertido a la religión cristiana. De manera secular, este término se utiliza para referirse a aquella persona que recién inicia una actividad, estudio, profesión o grupo. De lo anteriormente expuesto, los sinónimos de esta palabra son novato, principiante, aprendiz, inexperto. Esta palabra aparece en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 6, cuando habla acerca de los requisitos para los líderes de la iglesia. Pero veamos qué dice el apóstol de manera textual. En este caso utilizaremos la traducción de la Biblia en lenguaje actual. Dice el texto de la manera siguiente. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo, y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la Iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso, y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Primera de Timoteo 3, versos 1 al 7. Si hacemos un recorrido por la Biblia, vamos a notar lo siguiente. Moisés, antes de convertirse en el líder que dirigió al pueblo de Israel a la salida de Egipto, estuvo 40 años en el palacio del rey de Egipto y luego 40 años en el desierto, es decir, unos 80 años de preparación. Aunque en el palacio era tratado como un príncipe, en el desierto era un simple pastor de ovejas. Más adelante ocurre que Moisés se sentía sobrecargado, y la Biblia menciona que su suegro Yetro le da un consejo. Este aún hoy en día es de gran utilidad, pues le aconsejó delegar tareas. Sin embargo, del consejo de Yetro queremos resaltar lo siguiente. ¿En cuáles hombres debía Moisés delegar tareas? ¿Cuáles eran los requisitos? El primer requisito era que fueran hombres capaces, es decir, no eran neófitos o inexpertos. Temerosos de Dios. Hombres veraces, es decir, personas que se apegaran a la verdad, tanto en sus palabras, obras o acciones. Un cuarto requisito era que debían aborrecer las ganancias deshonestas. Según la recomendación de Yetro, Moisés debía designar a estos hombres como líderes de grupos de 10, de 50 y de 100 personas. Por lo que, antes de ejercer el cargo debían mostrar en su carácter estas particularidades antes descritas. Así como en el Antiguo Testamento, observamos a Yetro dando consejos a Moisés, vemos ahora a Pablo aconsejando a Timoteo en esta carta, acerca de cómo escoger los líderes. Por lo que, un neófito, recién plantado o recién convertido, no ha tenido el tiempo de formación para modelar el carácter de Cristo y poder servir a otros. Tampoco puede enseñar, al contrario, necesita ser instruido. Como dice el predicador, todo debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Repasemos algunos de los requisitos que resalta Pablo. Un primer requisito es que sea una persona irreprochable, es decir, una persona que sea un modelo a seguir, un referente para los demás. En otras palabras, a quien no se le pueda acusar de nada malo. Una persona sobria, es decir, una persona que tiene dominio propio, que puede controlar sus deseos pecaminosos. Una persona prudente, es decir, una persona que piensa y razona antes de actuar o hablar, persona con cordura, moderación, madurez. Otro requisito es que sea decoroso, en otras palabras, debe comportarse correctamente, de manera digna, honesta, una persona íntegra. Debe ser una persona apta para enseñar, y para esto el líder debe ser antes instruido, enseñado, capacitado, y es que Dios no tiene prisa. La Biblia nos muestra el caso de Moisés,
José en la cárcel, de David, de Jesús, que inició su ministerio a los 30 años. Aunque pueden darse ciertas excepciones, sin embargo, por esto no debemos considerarlo como una regla. Otras cualidades que menciona Pablo son amable y apacible, es decir, una persona afectuosa, agradable, sencilla, sociable, manso, dócil. Algo muy importante es que no sea un avaro, es decir, una persona amante a las ganancias deshonestas, y debemos recordar que hay negocios que son legales, sin embargo, en lo moral no son correctos o legítimos. Dijo Charles Spurgeon, quien le sirve a Dios por dinero, es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Otro punto importante, dentro de los requisitos, es que debe ser una persona que gobierne bien su casa, ya que el primer ministerio es la familia, y si fallas en algo pequeño no se te podrá confiar algo más grande. El siguiente requisito, el cual queremos resaltar, es que no sea un neófito, y dice Pablo no sea que se envanezca, ya que los cargos y posiciones, además de responsabilidades, traen privilegios, derechos, influencia y hasta poder, por lo que un neófito o inexperto puede abusar al verse rodeado de estos, así como volverse orgulloso. Por último, que sea una persona que cuente con un buen testimonio con los que no son creyentes, para que no caiga en vergüenza, es decir, tener una buena reputación fuera del círculo de la iglesia. Debemos reflexionar en lo siguiente. El deseo de Dios es nuestra santificación. Sin embargo, cuando somos recién plantados o convertidos, es porque hemos confesado y entregado nuestra vida a Cristo. Sin embargo, llegamos afectados por un viejo hombre y un pasado que nos ha marcado, por lo que comenzamos a conocer y dar nuestros primeros pasos. Comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Sin embargo, es un proceso y toma tiempo, por lo que debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos molde, que podamos mostrar el carácter de Cristo a aquellos que nos observan, pensar acerca de nosotros con cordura y dejar a un lado la inmadurez, que muchas veces se manifiesta en forma de celos, ira, contienda, en sentirnos superiores mediante el condenar a los demás. Otras señales son el resentimiento, la falta de perdón, el servir a Dios con intenciones erradas, no reconocer el talento ajeno, cuando damos rienda suelta a la lengua mediante críticas que destruyen a nuestros hermanos. Mostramos también inmadurez cuando aborrecemos a aquellos que piensan diferentes a nosotros e incluso hay enemistades, cuando sembramos cizañas o rencillas entre los hermanos. Entonces, ¿quieres servir? Buena obra deseas. Sin embargo, debes saber que, para servir existen requisitos, ya que servimos a un Dios de orden. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde Mi Sustento Blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega. En el contenido